¿Fue la aniquilación de 500 legionarios británicos la nueva línea roja del conflicto ucraniano? En las últimas horas, Rusia atacó sin advertencias una operación secreta británica cerca de Odessa. Cientos de militares de élite, exactamente 500 legionarios británicos, fueron destruidos antes siquiera de tocar tierra ucraniana. No hubo alertas diplomáticas, ni amenazas. Solo una rápida ráfaga de drones kamikaze y misiles hipersónicos lanzados desde el aire, capaces de cruzar el cielo a velocidades nunca vistas. Moscú ha dejado atrás los protocolos previos y ha inaugurado una doctrina de respuesta inmediata. Todo contingente extranjero detectado será blanco de destrucción total, sin margen para retiradas o negociaciones. El golpe no solo eliminó a un contingente entero de soldados profesionales, sino que sacudió los cimientos de la estrategia occidental en Ucrania. Para el Reino Unido, esta pérdida es demoledora. Más de 500 efectivos de sus fuerzas especiales, entrenados durante años y con una inversión de decenas de millones de libras, han sido aniquilados en cuestión de minutos. El daño va mucho más allá de lo militar. La reputación internacional de Londres y su influencia dentro de la OTAN quedan gravemente comprometidas. El mensaje ruso es brutalmente claro. Cualquier presencia militar extranjera que intente ayudar a Ucrania será tratada como objetivo inmediato y letal. El riesgo de enviar tropas se ha multiplicado. La vida de cada soldado enviado y el prestigio militar de Occidente penden ahora de un hilo cada vez más delgado. Este incidente ya está forzando a los gobiernos occidentales a reconsiderar su política de apoyo con fuerzas propias. ¿Vale la pena exponer a sus especialistas a una destrucción casi segura? Ignorar esta advertencia podría costar mucho más, en vidas y en la propia estabilidad europea. Hoy, el futuro de la guerra en Ucrania y el equilibrio estratégico mundial se reescriben ante nuestros ojos. Para comprender la magnitud de este cambio y cómo se llegó a semejante catástrofe, necesitamos analizar con detalle cómo se desarrolló la operación y por qué, esta vez, todo salió tan mal. Veamos paso a paso qué ocurrió en la costa de Odessa y cómo la inteligencia rusa pudo anticiparse a la fuerza británica antes de que desembarcaran. Las sombras del Mar Negro y una operación clandestina que terminó en tragedia. Así inicia uno de los episodios más impactantes de la guerra moderna, cuando la audacia británica tropezó con la vigilancia implacable de la inteligencia rusa. La misión era secreta y cuidadosamente planeada. 500 experimentados legionarios británicos fueron embarcados en buques civiles en el puerto de Constanza, en Rumanía, con destino a las costas ucranianas. El objetivo: reforzar las líneas ucranianas en el momento más crítico del conflicto. Para evitar cualquier detección, los organizadores eligieron rutas marítimas inusuales, desviándose de los corredores habituales. Durante la travesía, los sistemas de identificación automática de los barcos permanecieron apagados, una maniobra arriesgada que pretendía borrar sus huellas digitales en el inmenso tablero electrónico del Mar Negro. Además, recurrieron a la radiomudanza, un estricto silencio radioeléctrico, evitando cualquier transmisión que pudiera delatar su presencia. Sin embargo, la inteligencia rusa estaba un paso adelante. Sus satélites de vigilancia y sistemas de monitoreo marítimo rastrean en tiempo real cada barco que se mueve en la zona. Analistas notaron la extraña desaparición de varias naves civiles de los radares justo al abandonar Constanza, dirigiéndose hacia el norte por rutas poco habituales. La radiointercepción fue clave. Equipos de guerra electrónica rusos lograron captar comunicaciones encriptadas entre los barcos y operadores en tierra ucraniana. Los mensajes, aunque protegidos por sofisticados sistemas de cifrado, mostraban patrones y frecuencias poco comunes en transportes civiles. La combinación de señales sospechosas, rutas insólitas y el silencio impuesto dejaron claro que algo excepcional estaba ocurriendo. Pero el verdadero golpe vino del trabajo de campo en los propios puertos. Agentes y colaboradores locales en Constanza observaron movimientos de personal y carga que no coincidían con operaciones comerciales regulares. Todo encajó. Lo que parecía un simple convoy mercante era, en realidad, un operativo militar encubierto.
A pesar del altísimo nivel de preparación y la confianza occidental en la superioridad tecnológica, la operación fue detectada en pleno desarrollo. Los británicos creían que el secreto y los recursos bastarían para atravesar el Mar Negro sin ser descubiertos. No fue así. En cuestión de horas, la inteligencia rusa había reunido suficiente información para decidir una respuesta inmediata. La lección es contundente. La fe occidental en la invulnerabilidad de sus misiones queda en entredicho. Cada maniobra, por sofisticada que sea, puede ser expuesta y neutralizada si el adversario domina el terreno de la inteligencia técnica y humana. Pero lo más inquietante no fue solo la detección, sino la velocidad y contundencia de la reacción rusa. Sin advertencias, sin diplomacia, solo fuego directo. ¿Por qué Rusia optó por esa respuesta inmediata y letal? Lo analizamos a continuación. Rusia ya no amenaza. Dispara primero, pregunta después. El mensaje de Moscú es inequívoco y brutal. La diplomacia ha quedado atrás, y una nueva era de acción militar instantánea ha comenzado en el conflicto ucraniano. La decisión no fue tomada por un mando intermedio ni por casualidad. Se trata de una política definida en lo más alto de la cúpula rusa. Cualquier fuerza extranjera detectada en ruta hacia Ucrania será eliminada sin advertencia, sin ultimátum, sin margen para la negociación. Solo acción militar pura y devastadora. La puesta en marcha de este nuevo paradigma bélico fue contundente. La operación combinada de drones Geran y misiles Kinzhal demostró hasta qué punto la tecnología y la doctrina rusa han evolucionado. Los drones, con su precisión quirúrgica, y los misiles hipersónicos, imposibles de interceptar, atacaron de forma sincronizada y letal. No hubo posibilidad de reacción. Entre la detección y el impacto, solo transcurrieron minutos. Para los 500 legionarios británicos, el tiempo se esfumó antes de entender siquiera que estaban bajo ataque. No hubo oportunidad de defenderse ni de cumplir su misión. El convoy fue destruido por completo en alta mar, frente a las costas de Odessa. Este cambio radical en la actitud rusa ha hecho saltar todas las alarmas en las cancillerías occidentales. Hasta ahora, enviar personal militar o asesores era una jugada de riesgo calculado. Hoy, cada misión de apoyo se convierte en una apuesta letal, donde las pérdidas humanas y materiales pueden ser inmediatas y absolutas. Ya no se trata solo de perder vehículos, equipos o dinero. Ahora, persistir en el apoyo directo a Ucrania implica aceptar la posibilidad real de sacrificios masivos en cuestión de minutos. No hay tiempo para evacuar, ni para negociar, ni para ajustar la estrategia sobre la marcha. El costo es instantáneo y devastador. El mensaje de Moscú es tan claro como escalofriante. Cualquiera que cruce la línea será destruido sin contemplaciones. La vulnerabilidad queda expuesta. El equilibrio estratégico se ha inclinado y las reglas del juego han cambiado para siempre. Pero las consecuencias de este giro ruso van mucho más allá del campo de batalla. El mundo entero observa cómo los cimientos de la estrategia occidental en Ucrania se tambalean y cómo las decisiones que antes parecían firmes ahora se tornan peligrosamente inciertas. Analicemos ahora el impacto real de esta nueva doctrina. ¿Qué significa para los aliados de Ucrania y hasta dónde llegarán las repercusiones diplomáticas y militares en Occidente? Un solo ataque que sacude los cimientos de la estrategia occidental. La destrucción completa de 500 legionarios británicos cerca de Odessa no es solo una noticia impactante. Es un terremoto estratégico con réplicas inmediatas y de largo alcance. Para el Reino Unido, la pérdida supera los 100 millones de libras en inversión de capital humano y equipo militar especializado. Cada uno de estos soldados representaba años de formación, experiencia y tecnología, ahora reducidos a escombros en el fondo del Mar Negro. Esta catástrofe financiera y humana no tiene precedentes para Londres desde hace décadas. En el alto mando militar y los servicios de inteligencia británicos reina el desconcierto y el pánico. La capacidad de Rusia para detectar y destruir, en cuestión de minutos, una operación secreta,
pone en tela de juicio la eficacia de la seguridad y la planificación estratégica occidental. Las discusiones internas en Londres son tan intensas como públicas. El Parlamento exige respuestas, mientras los medios y familiares multiplican la presión política. Las vidas perdidas pesan como una losa sobre la credibilidad del gobierno británico, que se ve acorralado entre la necesidad de actuar y el temor de repetir semejante desastre. El golpe no solo sacude al Reino Unido. Para Ucrania, la derrota es demoledora. Había depositado grandes esperanzas en este contingente de élite para reforzar su defensa en el frente sur. Ahora, la ausencia de estos especialistas abre una grieta en el dispositivo ucraniano, ofreciendo a Rusia una ventaja estratégica inmediata en la región. Cada día perdido en recomponer fuerzas puede traducirse en más territorio bajo control ruso y en un desánimo difícil de revertir entre las tropas locales. Pero el eco de este ataque llega mucho más allá de las fronteras de ambos países. En las capitales de la OTAN, los gobiernos revisan urgentemente sus propios planes. El temor es palpable. Si una fuerza británica tan preparada pudo ser aniquilada en minutos, ¿qué seguridad tienen los especialistas de otros países? La disuasión rusa funciona. Crece la duda sobre la viabilidad y el costo de seguir enviando personal militar a Ucrania, mientras la presión social por evitar más bajas se intensifica en toda Europa. La reputación de Occidente ha recibido un golpe severo. La imagen de invulnerabilidad y control estratégico queda en entredicho ante la opinión internacional. Países neutrales y aliados observan con cautela. La participación directa en el conflicto ucraniano se ha convertido en una apuesta de altísimo riesgo, donde un solo error puede desencadenar crisis políticas internas y debilitar la influencia global de la OTAN. Fracasar en adaptarse a esta nueva realidad táctica puede abrir la puerta a nuevas derrotas, desestabilizar gobiernos y erosionar la posición de Occidente en el tablero internacional. Los líderes deben decidir si continúan asumiendo riesgos crecientes o si buscan nuevas vías de apoyo y contención ante una Rusia resuelta a cambiar las reglas del juego. Pero ¿qué aprendizajes y ajustes debe realizar ahora la comunidad estratégica occidental tras esta catástrofe? La respuesta a esta pregunta marcará el rumbo de los próximos movimientos en la guerra de Ucrania. Analicemos ahora, en detalle, cómo ha cambiado el cálculo de riesgo y qué debates emergen dentro de las principales capitales occidentales tras este punto de inflexión. ¿Occidente podrá redefinir su estrategia antes de que sea demasiado tarde? Cuando las reglas cambian, solo sobreviven quienes las entienden primero. La reciente destrucción de 500 legionarios británicos cerca de Odessa revela que la guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase, en la que la mera presencia extranjera implica un riesgo inmediato y letal. Occidente ya no puede recurrir a grandes contingentes de apoyo como antes. Ahora, cada operación se convierte en una apuesta donde el margen de error es mínimo y las consecuencias irreversibles. La lección más importante es clara. El envío masivo de fuerzas extranjeras a zonas de conflicto ha dejado de ser viable. La capacidad rusa para detectar y eliminar cualquier movimiento sospechoso en tiempo real obliga a repensar por completo las doctrinas tradicionales de apoyo. Persistir en las fórmulas antiguas solo garantizará nuevas pérdidas humanas, daños financieros incalculables y, lo más grave, un deterioro acelerado del prestigio internacional de quienes insisten en ignorar la realidad. Por eso, revisar y adaptar las estrategias occidentales de asistencia a Ucrania ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Es fundamental repensar la protección de cada misión, considerando que hoy Rusia puede reaccionar de forma casi instantánea ante cualquier intento de intervención. Las operaciones encubiertas y los despliegues discretos ya no ofrecen la seguridad que antes se daba por sentada, y la experiencia reciente demuestra que ningún convoy, por secreto que sea, está a salvo de ser detectado y atacado. En este nuevo escenario, la influencia global y la reputación de los estados ya no se construyen sobre la fuerza bruta, sino sobre la prudencia, la innovación táctica y la capacidad de anticiparse a respuestas fulminantes.
La arrogancia y el exceso de confianza, tan habituales en conflictos previos, pueden costar ahora la credibilidad de gobiernos enteros, y en el caso más extremo, su propia seguridad nacional. La responsabilidad también recae sobre los ciudadanos. La opinión pública debe exigir a sus líderes máxima transparencia y responsabilidad al considerar el envío de tropas o asesores a guerras ajenas. El costo de ignorar los nuevos riesgos ya no es abstracto. Se mide en vidas truncadas, recursos despilfarrados y cicatrices diplomáticas difíciles de borrar. Ignorar estas nuevas reglas del juego significa condenarse a repetir errores catastróficos. No solo está en juego la reputación internacional de cada país, también lo está la seguridad de sus propias fronteras y la estabilidad a largo plazo de Europa. Veamos ahora la pregunta clave. ¿Occidente será capaz de ajustar su estrategia ante este desafío ruso? ¿O seguirá apostando a ciegas en un tablero donde las reglas ya no son las mismas? En el siguiente bloque, analizaremos los posibles escenarios de respuesta occidental y qué alternativas existen para contener la amenaza sin caer en la trampa del desgaste directo. Acompáñanos para descubrir qué opciones reales quedan sobre la mesa. Lo ocurrido en Odesa no es simplemente un hecho militar más. Es un parteaguas para el futuro de la guerra y del equilibrio internacional. La destrucción del contingente de 500 legionarios británicos por fuerzas rusas marca un antes y un después, donde las advertencias diplomáticas han sido reemplazadas por respuestas letales e instantáneas. Esta operación deja al descubierto algo mucho más profundo que la pérdida de vidas o recursos económicos. Marca la instauración de una nueva doctrina. Rusia ya no responde con notas de protesta, sino con ataques preventivos dirigidos a cualquier presencia extranjera identificada en Ucrania. Cada envío de personal militar occidental se convierte, desde ahora, en una apuesta con consecuencias imprevisibles y, como acabamos de ver, fatales. La vulnerabilidad de los apoyos occidentales queda expuesta. Si el Reino Unido, con toda su experiencia e inteligencia militar, no pudo proteger a sus 500 especialistas altamente calificados, ¿qué seguridad tienen otros países que piensan arriesgar a sus soldados en este conflicto? ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse la narrativa de apoyo sin meter en riesgo directo la credibilidad, los recursos y, sobre todo, la vida de sus ciudadanos? Pero el verdadero riesgo va más allá de los gobiernos. Como sociedad, ignorar o no exigir responsabilidad ante hechos de esta magnitud puede hacernos cómplices, aunque sea por omisión. Guardar silencio o mantenernos neutrales puede costar vidas y estabilidad futura. Por eso, tu voz y tu comprensión importan más que nunca. Estás presenciando cómo se trazan nuevas líneas rojas y cómo cruzarlas puede marcar el destino de países enteros. Ahora, la pregunta es ineludible. ¿Se ha cruzado ya el punto de no retorno en la guerra de Ucrania? ¿El ataque cerca de Odesa será recordado como el momento en que Occidente reconsideró por completo su implicación militar directa? ¿O será solo el inicio de una escalada aún más peligrosa en la que los riesgos se multiplican para todos? No basta con mirar hacia otro lado. Lo que sucedió en Odesa redefine no solo las reglas del conflicto, sino lo que está en juego para cada nación involucrada, directa o indirectamente. Cuanto más comprendamos el alcance de estos hechos, más podremos exigir decisiones responsables y menos margen habrá para la indiferencia. En el horizonte queda la duda. ¿Cómo responderán ahora los líderes occidentales y qué consecuencias traerá esta nueva era de ataques preventivos rusos para la seguridad global?